no tanto por el ejemplo del papá de que estaba bebiendo, pero también aquella ansia, pues, ¿verdad? Que es natural, como quien dice la gente que es propensa a ser gorda, ¿verdad? Hay tanto que se está avanzando en la ciencia médica y todo, pero ¿verdad? Sí, entonces de repente en el caso suyo, si su papá era un tipo correcto y conoció a su mamá que no le gustaba el guaro y esas cosas, entonces ya en el caso suyo, aparte del ejemplo, tampoco está esa no, pero tenemos que saber escoger, pues digamos, yo conozco muchas familias de que quizás los padres no fueron la maravilla del mundo porque sabemos que somos humanos y no somos perfectos, entonces cada quien tiene defectos en algunas cosas, cada quien tiene errores y todo, no necesariamente tienen que ser unos padres admirables, por decirlo así, para uno ser mejor, sino simplemente como familia saber que hay que progresar, saber que hay que mejorar y saber el camino que hay que tomar. Saber qué es lo mejor para uno y saber qué es lo que uno quiere realmente. O sea, las iglesias son muy útiles en ese aspecto para recordar a las personas el camino moral que hay que seguir. Aquí miramos muchos políticos que todo el tiempo los vemos muy acongojados, muy abocados a la iglesia los domingos, pero a la hora de comportarse, porque eso es sumamente... No, pero es que eso es un error que cometen varias personas que tampoco van a ser cristianos de domingo. Si uno cree en Dios y uno quiere mejorar cada día, tiene que seguir el ejemplo de Jesucristo. Cada día, no cada minuto, exacto. Pues Dios no nos ha pedido, de los 7 días que nos ha dado, solo nos pide uno. Ahora, yo he visto en lo personal, ya que estamos hablando de eso, que implica la moral, ¿verdad? Y la ética, especialmente de la juventud, he visto, por ejemplo, que los católicos van los domingos a misa y de repente son los que el viernes los puede encontrar, ¿verdad? Bebiendo, ¿verdad? Y entonces son como personas, por lo menos abiertamente. Ahora, por el contrario, en la mayoría de los evangelistas yo puedo ver que esta gente trata de vivir la palabra de Dios, pero se les mira la hipocresía, pues que realmente están como forzándose y pregonando de que sí son limpios, ¿verdad? Y no lo son, ¿verdad? Les dejo ese pensamiento porque vamos a ir ahorita a una pausa publicitaria. Por favor, no nos cambien, que en unos minutos regresamos con más información y más análisis crítico. Gracias por mantenerse sintonizados con nosotros. Estamos hablando de la moral y la juventud. ¿Qué podemos hacer para enseñarle a estas personas que vienen entrando al mundo, los que estamos a medio camino, y aprender de los errores de los que ya van de salida? Doctor, díganos qué opina de nuestros gobernantes, para dar contraste a lo que estamos platicando ahorita. Sí, mírenlo, nuestros gobernantes carecen mucho de moral, o sea, muchos de ellos que consumen alcohol, drogas, son mujeriegos, tienen un comportamiento muy irresponsable, depredan fondos públicos, es decir, es impresionante ver cómo... Podría seguir la lista. Exacto, o sea, es como que si se propusieron sistemáticamente a violar los 10 mandamientos. O sea, prácticamente todos y han habido diferencias entre los diferentes, digamos, presidentes en los últimos 27 años, pero definitivamente la vasta mayoría se ha caracterizado por gente careciendo completamente de moral. Ellos dicen que tienen moral, pero no actúan en consecuencia. Yo sí creo que las iglesias en Honduras deben jugar un papel mucho más importante en la educación para forjar una mayor moral. Yo he estado sorprendido de ver muchos jóvenes y muchos adultos, mucha gente que llevaba años incurriendo en actividades sumamente negativas para sí mismo y para la sociedad, como por ejemplo el consumo del alcohol, o el consumo de la droga, y gracias a la buena guía de las iglesias rompieron con esos hábitos negativos. Ya he escuchado yo, doctor, que la gente dice, ya no bebes, no, es que ahora soy cristiano.
O sea, es una frase bien común. La verdad que las iglesias sí ayudan bastante, pues, ¿verdad?, a regenerarse las personas. Sí, es como una guía, no una guía nada más. Pero como lo que hablábamos de decir, pues, van a pasar 5 o 7 años y no tenemos que dejar de creer en Dios. Tenemos que seguir siempre el ejemplo que Él nos ha puesto y no solo ser cristianos de domingo. De decir que vamos a la iglesia y vamos bien, aprendemos, pero no aplicamos lo que estamos aprendiendo. Entonces no estamos en nada. Sí. Si decimos que tenemos un enemigo, lo odiamos a muerte y que estamos mal y que hay que saber perdonar a las personas. Todos tenemos errores, hay que saber perdonar a las personas. Y más importante todavía, como me dijo un amigo recientemente, espero que aprendas de tus errores. Sí. Si uno no aprende de sus errores, entonces es como que la experiencia amarga o la experiencia, bueno, por lo general amarga, ¿verdad?, que uno pasa, si no aprende, entonces fue en vano, ¿verdad? Uno tiene que aprender y es una cuestión que yo a mi hijo le estoy inculcando ahora, es ese asunto de que no se preocupe, que está joven, que hay que cometer errores, ¿verdad? Lo importante es que uno aprenda de esos errores. Hay que saber aprender de los errores, sí. Porque muchas veces las personas, hoy cometí el error de, no hice esto, mañana lo voy a hacer. No hay que pensar en el mañana, hay que pensar en el hoy, en qué es lo que podemos hacer hoy, qué es lo que todavía nos queda, digamos, nos quedan 4 horas del día, vamos a ver cómo podemos mejorar en esas 4 horas del día. Mariela, si usted ¿cuál consideraría que fue el error más grande que ha cometido hasta la fecha en su vida? Bueno, uno comete errores todo el tiempo, creo yo, sí, pero error si así... se pusiese a reflexionar, evaluar su vida, su corta vida... Sí, yo creo que tendría que pensarlo bastante para ver cuál. Yeah. Sí, porque uno ha tenido varios ahí, sí, un cierto error ahí que todavía no me explico todavía, pero bueno, es muy personal. Me lo voy a reservar. Sí, yo sí vi cuando tenía como 16 años, bueno, yo consumía bastante alcohol en la secundaria, parrandeaba mucho, yo un buen día... recapacité y me percaté que estaba yendo por el mal camino y simplemente un buen día rompí con todas mis conductas tradicionales, rompí con mis amigos, rompí con todos mis hábitos que tenía hasta esa fecha y desde ese entonces pues no he tenido, no he volvido. Ahora, ¿qué le dio la luz, doctor? ¿Qué vio usted para poder para cambiar? Pues iba conduciendo el automóvil y en eso por estar bajo los efectos de yo me alcoholizo rápidamente, como con 4 cervezas y ya andaba mareado y en eso me puse a divagar y en eso casi me voy en un barranco y entonces quedé ahí al borde del barranco y quedé recapacitando. O sea, que como dicen que las personas tienen que estar a punto de la muerte o a punto de algunas cosas a punto del precipicio, sí, yo estaba literalmente al lado del precipicio. Sí. Para poder reflexionar. Yo creo que a veces no es muy necesario que nosotros tenemos que llegar a esa crisis, pues, a ese punto de exageración, pero a veces es como la manera de abrir nuestros ojos, de ver los errores que estamos cometiendo. Y sí, yo creo que voy a cometer un gran error, no sé si tal vez lo habré cometido ahorita, pero sí, yo creo que he tenido mis errores chiquititos, ahí los he tenido. Pero sí, yo creo que es de manos, ¿verdad? Es de humanos, sí. Errar es de humanos, ¿verdad? Sí. Rectificar es de sabios, así dice un dicho por ahí. Ahora, ¿qué nos pueden decir ustedes, estimados invitados, sobre cómo podemos nosotros promover la moral y la ética en estos tiempos? ¿Algún mensaje para los televidentes, algún consejo a esos padres que nos están viendo ahorita de cómo poder inculcarle a sus hijos su buen camino? Pues de repente hay gente que es no ética, muy amoral y de repente le gustaría tener algo mejor para sus hijos. No sé si hay algún comentario que se les ocurra. Pues como decimos que Dios es la guía, la primera guía. Pues recientemente una amiga compartió un tema muy especial con nosotros y quisiera que las familias, si tienen la oportunidad, es algo chiquito, que lean Corintios número 13, en el cual habla de lo que es el amor, que dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, y puede seguir las cualidades del amor. Pero si nosotros tenemos amor hacia nosotros, vamos a tener amor hacia los demás. Así que vamos a buscar el bienestar de todos los que nos rodean, tanto nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo, nuestra familia y nuestra casa. Y si estamos en un buen camino, nuestro Padre Celestial nos va a saber guiar y saber qué pasos debemos de dar. Hey, qué suerte que hice la pregunta, realmente, muy buena respuesta. Últimas palabras, cortamente, doctor.
Sí, un aspecto, algo que corrompe mucho a la gente es ese desaforado deseo del dinero y hay un pasaje de la Biblia que dice que no se puede venerar a los dioses, que no se puede venerar a Dios y a la riqueza y es muy atingente, yo lo he seguido, mi conducta de toda una vida ha sido muy distante, indiferente al dinero, yo he podido, me han ofrecido oportunidades de hacer millones de dólares en países europeos con empresas multinacionales y las he rechazado por abocarme a una causa justa como es la causa de la ciencia para descubrir un mecanismo para solventar los problemas. Acuérdense que próximamente voy a pasar recogiendo firmas y espero que todos los televidentes me apoyen y también para que vayan comprendiendo mejor la filosofía que estoy preconizando, adquieran el libro Riqueza para Todos que se encuentra en las diferentes librerías del país. Bueno, descubran su propia vocación, jóvenes, libre de los depredadores e influencia, desen su verdadero valor a esta condición de libertad, señalando que la libertad dignifica al hombre y lo asemeja más a su creador. La facultad de elegir que tiene todo ser humano por encima de condición racional la llamamos libre albedrío, pero sí queremos que se vayan por la moral y la ética. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber compartido un poco de su valioso tiempo con nosotros. Les esperamos en la próxima edición del programa Factor Riqueza a las 7 de la mañana, a las 9 de la noche. Porque sabemos que somos humanos y no somos perfectos, entonces cada quien tiene defectos en algunas cosas, cada quien tiene errores y todo. No necesariamente tienen que ser unos padres admirables, por decirlo así, para uno ser mejor, sino simplemente como familia saber que hay que progresar, saber que hay que mejorar y saber el camino que hay que tomar. Muy abocados a la iglesia los domingos, pero a la hora de comportarse, porque eso es sumamente... No, pero es que eso es un error que cometen varias personas que tampoco van a ser cristianos de domingo. Si uno cree en Dios y uno quiere mejorar cada día, tiene que seguir el ejemplo, saber qué es lo mejor para uno y saber qué es lo que uno quiere realmente. O sea, las iglesias son muy útiles en ese aspecto para recordar a las personas el camino moral que hay que seguir. Aquí miramos muchos políticos que todo el tiempo los vemos muy acongojados. No tanto por el ejemplo del papá de que estaba bebiendo, pero también aquella ansia, pues, ¿verdad? Que es natural, como quien dice la gente que es propensa a ser gorda, ¿verdad? Hay tanto que se está avanzando en la ciencia médica y todo, pero ¿verdad? Sí, entonces de repente en el caso suyo, si su papá era un tipo correcto y conoció a su mamá que no le gustaba el guaro y esas cosas, entonces ya en el caso suyo, aparte del ejemplo, tampoco está no, pero tenemos que saber escoger, pues digamos, yo conozco muchas familias de que quizás los padres no fueron la mayoría del mundo.